Muy bien. Así que ahí está, hermanos, la lección de escuela sabática. Vamos a ver aquí está. Bien, hermanos, hoy día es martes 25 de julio, hermanos, martes 25 de julio. Y hoy día el título de la lección es, ahí está en la pantalla, hermanos. Por favor, alguien pueda leer ese título. Derribar el muro divisorio. Muy bien, entonces ahora, hermanos, el título de la lección es derribar el muro divisorio, ¿no? Derribar el muro divisorio. ¿Alguna reflexión? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Esta palabra derribar, ¿no? Sería tumbarlo, no sé. Hay un muro que de repente se para, ¿no? Entonces, pues, eso se ha visto, ¿no? En la historia de este mundo, muros que se han puesto y que se han derribado. A nivel mundial ha habido muros en diferentes lugares que se han levantado, pero se han derribado esos muros, ¿no? Em, bueno, pero en la lección, hermanos, se está hablando espiritualmente, ¿no? Espiritualmente. ¿De qué muro se está hablando, hermanos? ¿De qué muro se está hablando, no? De Hermano, los Eh, seguramente muros. está hablando del muro entre los judíos y los gentiles, que había divisorio, dicen, ¿no es cierto? Y entonces ese muro lo derrumbó, ¿quién? El Señor Jesucristo. Maravilloso, ¿verdad? ujú. Muy bien, hermanos. Sí, pues un muro, ¿no? No necesariamente de forma literal, aunque se ve, ¿no? Que también esto estaba expresado de forma literal a través de, ¿no? El permiso que tenían, ¿no? Solamente de quienes podían entrar de repente, ¿no? A- al templo de Dios. Había un muro que no había permiso para ciertas personas, o sea, para los gentiles, ¿no? Para los gentiles. Y los judíos sí, ellos según su criterio, ¿no? Bueno, habían ordenanzas, normas, ¿no? De cómo el pueblo de Dios debía mantenerse, ¿no? Unido a Dios, pero se malinterpretó mm, y entonces crearon un muro, ¿no? Así como físico, también espiritual, ¿no? De enemistad, ¿no? Del pueblo judío hacia el pueblo gentil. Gentil, indicamos, ¿no? Todos los que están fuera del pueblo de Israel. Sí, hermano, querían participar ahí. Hermano justo, Sí, hermana Mónica. eh, bueno, en el antiguo Israel, antes de que ellos entraran a Canaán, Dios les dijo de que ellos, bueno, habían ciudades que tenían que derribar, o sea, que tenían que destruir. Y bueno, yo siempre me decía, ¿por qué tenían que destruir y tenían que matar hasta los niños, incluso hasta los animales? Y eso, cuando uno no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, no lo entiende, ¿ya? Y bueno, estudiando, aprendiendo de las cosas del Señor, entendí que había muchas de esas ciudades que ya habían llegado al colmo de su maldad y por eso iban a ser destruidas y también iban a ser entregadas al pueblo de Dios. Así también habían otras que el Señor les dijo, a esas no las toquen porque todavía no han llegado al colmo. Literalmente lo dice así. Y el Señor lo que más hace hincapié es que si bien es cierto, tenían que destruir estas ciudades, ellos no se tenían que contaminar con las cosas que hacían los demás. No era un asunto de odio hacia los demás, sino que ellos no tenían que repetir los malos actos que ellos hacían, como la idolatría, ¿cierto? El hecho de la depravación sexual, todas esas cosas que tenían mal los otros, ellos no se tenían que contaminar con eso. Y esa es la división que el Señor hacía en ese sentido, y que
como usted dice, ellos malinterpretaron como que ellos tenían que poner un muro y así, como decía ayer también, estar en una burbuja después de que ellos fueron llevados prisioneros a Babilonia. Ellos llegaron, ya nunca más nos vamos a contaminar, nunca más vamos a hacer estos pecados que hacían los otros pueblos, los hicieron igual, pero ahora la diferencia era que ya ellos no permitían o miraban como inmundos, ¿cierto?, a los otros pueblos. Dios quería que ellos fueran luz para estas personas que estaban perdidas. No quería que hubiera esa división, este muro que se hizo espiritual entre el pueblo de Dios y el resto del mundo. Sí, pues, hermana, sí, sí, sí. Estamos meditando, hermanos, reflexionando. A ver, usted también, hermano, hermana, participe, ¿no?, de esta reflexión. Si estoy pensando, hermanos, por ejemplo, bueno, desde Adán y Eva, ¿no? Surge una división, ¿no? Entre los hijos de Adán y Eva, que eran, ¿no? Caín y Abel, pues, ¿no? Caín y Abel. Entonces toman decisiones, Caín toma su decisión de separarse de Dios, ¿no? Y, y de ahí que mata a su hermano Abel, ¿no? Mata a su hermano Abel. Y así se generan los hijos de los hombres, dice, ¿no? En esta tierra. Y por otra parte, los hijos de Dios, que también viene, en lugar de Abel aparece otro hijo, ¿no? De Adán y Eva, que es Set, ¿no? Y ahí ¿no? Los hijos de Dios, dice, ¿no? Bueno, a lo largo de la historia se ha presentado así, ¿no? Esa división. Pero Dios ama pues a todos, ¿no? A todos ama. Todos somos hijos de Dios, ¿no? Por creación, ¿no? Porque Dios nos ha creado. Y yo estoy pensando, por ejemplo, dentro de la descendencia del Señor Jesucristo, ahí está escrito en la Biblia, está entrando, por ejemplo, una mujer que era prostituta, era de Jericó, era de un pueblo pagano, que este pueblo de Jericó fue destruido, ¿no? Porque el juicio de Dios le llegó, porque ellos están completamente apartados de Dios. Pero dentro de ese pueblo había una mujer, ¿no? Que era ramera. Esta mujer tenía mucha fe, protegió a los espías que fueron, ¿no? Del pueblo de Israel. Y porque tenía fe, hermanos, ¿no? Entonces, y como tenía fe, hermanos, pues ella misma pidió protección, ¿no? Ella sabía de que Dios lo iba a destruir Jericó. Por favor, protéjame a mí, a mi familia. Y así alcanzó pues la misericordia. O sea que Dios ama, hermanos. Y dentro de la descendencia aparece pues esta persona, Raaf, ¿no? Raaf. También hay otra mujer, Ruth, por ejemplo, la moabita Ruth, era de un pueblo gentil también, ¿no? Los moabitas. Pero esta mujer también, Ruth, ¿no? Que fue esposa, ¿no? De uno de los hijos de Noemí, ella también pues creía, tenía fe en Dios y va con su suegra, ¿no? Noemí a su pueblo, cuando murieron pues, ¿no? El esposo de Noemí, sus hijos, se quedó simplemente ahí, ¿no? Con los esposos de sus hijos, ¿no? Y Ruth, pues ella quiso estar con Noemí y fue al pueblo de Israel y ahí, hermanos, vemos que también esta mujer entra pues en la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, siendo gentil, siendo de fuera del pueblo. O sea que Dios ama a todos y lo que espera es que pues puedan creer en Él. Y así podemos destacar y ver que Dios es justo, ¿no? Así como lo hemos visto en la cruz del Calvario, que se muestra ahí su justicia de Dios, ¿no? Pagando por los pecados, no solamente del pueblo de Israel, sino también de los gentiles, de todo el mundo, por todos los pecados de todo ser humano que ha existido en esta tierra, ¿no? Y existirá todavía hasta que venga el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, es verdad que en la Biblia Dios ha determinado los juicios. Él como Dios sabe lo que tiene que hacer, así como hubo un diluvio,
Sodoma y Gomorra también fueron consumidos con el fuego, todo, ¿no? Entonces son opciones que toma el ser humano, ¿no? Porque Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra, decía, por favor, Señor, que haya pues 50 personas, ¿no? Si es que hay 50 personas ahí en Sodoma y Gomorra, Señor, tú eres justo, ¿acaso no vas a perdonar por 50 personas que hay en toda esa población? Y vemos la justicia de Dios, está bien, le dice a Abraham, voy a perdonar si hay 50 personas que creen en Dios, ¿no? Pero no había, pues, hermanos, ni 40, ni 30, ni 20, ni 10. Entonces, porque Abraham intercedía y decía, tal vez haya 10 por lo menos, pero no había ni 10. Y Dios determinó el juicio, hermanos. Pero salvó siempre, ¿no? A Lot, su familia, porque eran creyentes en Dios. Bueno, hermanos, ahí está, ¿no? La historia a lo largo del Antiguo Testamento, ¿no? Y lógicamente en el Nuevo Testamento, ¿no? Se hace mención, el apóstol Pablo hace mención a que los consejos de Dios de no mezclarse en las costumbres, ¿no? De los pueblos que no conocen a Dios, porque lo que hacen ellos en sus costumbres es, pues, prácticamente dirigidos, como dicen, ¿no? Ese poder del aire, o sea, por Satanás, y hacen cosas, pues, incorrectas, ¿no? O sea, y ahora vamos a estudiar justamente, hermanos, qué cosas son esas cosas incorrectas. Prácticamente, hermanos, pues, es la desobediencia a las leyes de Dios, ¿no? A las leyes de Dios. Pero a veces, hermanos, hay vamos a ver interpretaciones erradas, hermanos. Justamente por eso aquí hay un dibujo. A ver, ¿qué ven ustedes aquí en este dibujo, hermanos? A ver si pueden observar vuestras pantallas, hermanos. Esto tomé del internet, hermanos. Hay un dibujo que pudiera ilustrar, ¿no? La realidad, ¿no? De una persona. Recuerden que una mujer es un símbolo de la iglesia, ¿no? Y en este caso, pues el esposo es un símbolo de, de Cristo, ¿no? O de Dios, ¿no? Ahí tenemos el libro de Oseas también que describe, ¿no? Claramente, ¿no? La situación del pueblo de Dios. Y, y hermanos, hoy en día también, pues, la iglesia sigue simbolizándose a través de una mujer, ¿no? Pero una mujer que tenga que ser fiel a Dios, porque en el Apocalipsis vemos, ¿no? Simbolizado como una mujer fornicaria, prostituta o que saca la vuelta a su esposo. Entonces, esa es la iglesia cristiana, pero infiel. Es iglesia, pero infiel, ¿no? Y que le saca la vuelta. Y este dibujo está con esa intención, ¿no? De describir, ¿no? Justamente esa situación. ¿Algún hermano quiere participar? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es lo que dice la Biblia? A ver, hermanos, hermanas, no sé si alguien puede tomar su micro y participar. A ver, aprovechar tal vez este dibujo también para ah, hacer ver, ¿no? O claramente, diría, claramente hacer ver la situación que, que pudiéramos hoy en día estar pasando, ¿no? Estar pasando, ¿no? Muchas cosas que se dicen. Bueno, aquí esta mujer que está aquí, hermanos, voy a señalar con una flecha así y voy a poner que esta es la iglesia, bueno, aplicando ya, ¿no es cierto? A nosotros. Es la iglesia, aquí, no, iglesia, la iglesia.
Ahora, vamos a imaginar que la persona con quien está o quien le está abrazando, vamos a pensar aquí que es el esposo, pues no, acá. El esposo, voy a ponerle acá Cristo, así, Cristo. O sea, la iglesia es la esposa y Cristo es el esposo, Cristo. Y aquí vemos que, claro, con palabras se dice que le ama, le quiere, está ahí, ¿no? Pero en el fondo, detrás, hermanos, ¿qué está haciendo, hermanos? Aquí vamos a simbolizar a este personaje que está acá. ¿Quién vendría a ser, hermanos, este personaje? A ver, hermanos, ¿qué dicen? En Oseas, no sé si ustedes han, alguien puede recordar de Oseas, ¿no? El profeta Oseas, por orden de Dios, se casa, pues no. Dios le dice, cásate con esa mujer, ¿no? Que es prostituta y prácticamente pues la mujer, ¿no? Es un símbolo de la iglesia, pues ahí está, ¿no? Con su esposo. Pero la mujer pues le saca la vuelta, ¿no? Con otras personas. Entonces, y se aparta de su casa, ¿no? Desconoce a su esposo. Y Dios le ordena al esposo a Oseas, le dice, busca a tu esposa, tráelo otra vez a la casa. Y así se engendran hijos, uno, dos, y que tienes, son símbolos también. Y la mujer otra vez se aparta, ¿no? Se va a la prostitución con otros hombres. Otra vez Dios le dice, busca. Entonces dice, yo soy ese esposo, así lo que tú es, o sea, lo que yo soy ese. Y esa mujer, ustedes son, dice. A pesar que ustedes se prostituyen, yo los busco y así, ¿no? Pero ustedes se alejan de mí. ¿Cómo nos alejamos, hermanos, de Dios? Justamente la lección de hoy día nos trataría de responder acerca de este asunto. ¿Cómo es que nosotros le sacamos la vuelta a Dios? A ver, hermanos, no sé si alguien pueda participar. Bueno, a ver, hermanos, aquí otra figura para dar respuesta a esa pregunta que estoy haciendo. Está en la Biblia. De eso vamos a tratar esta mañana. Qué interesante, hermanos, que aquí está la figura del Señor Jesucristo guiando, ¿no? A ese niño de su mano, ¿no? Eso que podría ilustrar, hermanos, nuestra relación que debería de ser así. Nosotros, por más que tengamos 100 años, hermanos, somos considerados por Dios como niños. Claro, nos debe ver a Dios a nosotros como niños, ¿no? No sabemos lo que hacemos a veces, ¿no? Pero lo interesante es tomarse de la mano, hermanos. Ahí está. De la mano se están tomando. Bueno, ahí está. Esa es la comunión que debe haber. Andar con Cristo, ¿no? Ahí tomados de la mano. Y el niño, pues, es guiado, porque el niño no sabe por dónde ir, qué hacer, pero ahí está el Señor guiándonos. Es un ejemplo, ¿no? Y ahí en la figura que saqué dice, ¿no? Justamente primera de Juan 2, 5 y 6, dice, en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. Esta palabrita, hermanos, obedece acá, obedece. O sea, el amor de Dios, hermanos, dice aquí, se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra, ¿no? Es importante, hermanos, ¿no? Importante. Es verdad que Dios amó, ¿no es cierto?, a él y también amaba, pues, a Caín, pero el amor de Dios, ¿no?, se manifestaba plenamente en Abel, pero Caín tomó su decisión, ¿no?, de apartarse de Dios, no obedecer a Dios.
Y por eso, pues, el enemigo utilizándolo hace de que mate a su hermano. Y así, a lo largo de la historia, sucede eso, ¿no? Con el pueblo gentil también, y supuestamente el pueblo judío era el privilegiado, ¿no? Entonces, de este modo sabemos, dice, que estamos unidos a Él. O sea, si nosotros estamos hablando de la verdadera iglesia cristiana, entonces acá esta es la clave, la unión con el Señor Jesucristo. Quien esté unido con el Señor Jesucristo, esa es la iglesia verdadera, ¿no? Ahora dice, el que afirma que permanece en Él, debe vivir como Él vive. Ahora, si afirmamos que estamos con Él, permanecemos con Él, entonces debemos de vivir como Él vivió. Debemos vivir como Él vive. Bueno, yo quise siempre ver la Biblia, hermanos, estos textos bíblicos, que hoy día vamos a hacer mención. Es primera de Juan 2, desde el 3, hermanos. Desde el versículo 3 en adelante dice así. Si tienes una versión, hermano o hermana, vamos a leer desde el 3 hasta él, lo he puesto hasta el 6, del 3 al 6, que aclara, ¿no? Un pasaje que vamos a estudiar de Efesios, que se malinterpreta ese texto bíblico y como consecuencia aparecen miles y miles de grupos religiosos cristianos, hermanos. Muchos miles de grupos cristianos hay, hermanos, diferentes nombres. Pero, hermanos, pues la Biblia aquí hace una aclaración, o sea, determina que la iglesia verdadera, o sea, los que conocen a Dios, ¿quiénes son? Y ahí dice, hermanos, aquí, primera de Juan 2, 3 en adelante, dice, si obedecemos, dice, los mandamientos de Dios, esta palabrita, hermanos, si obedecemos, dice, ¿no? Para todos, ¿no? Para todos. Si obedecemos los mandamientos de Dios, ¿no? Podemos estar seguros, dice, ¿no? Y ahí hay una seguridad, pues, ¿no? La seguridad, ¿no? Certeza del 100%, ¿no? Podemos estar seguros al 100%, hermanos, de que hemos llegado, pues, a conocer. Entonces, solamente los que obedecen los mandamientos de Dios pueden estar seguros, ¿no es cierto?, de que, dice ahí, hemos llegado a conocerlo, pues. Obedecer. No es un asunto de palabras, sino de hechos, hermanos. Como en el dibujo veíamos, claro, palabras se pueden hablar, pero el asunto son la vida práctica, los hechos realmente. Entonces, ahí está. Si obedecemos los mandamientos de Dios, podemos estar seguros de que hemos llegado a conocer. Pero, ¿qué pasa si no obedecemos los mandamientos? Esa es una pregunta lógica, ¿no, hermanos? ¿Qué pasa? Entonces puede haber muchos grupos cristianos donde no les importan los mandamientos de Dios. No dice eso, está cancelado. Dios lo ha abolido, dice, ¿no? No, 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 eso no, ya no tiene. Recuerden que este texto bíblico también, bueno, en este caso el apóstol Juan escribe inspirado por Dios, ¿no? Es la palabra de Dios. El siguiente verso dice, pero si alguno dice, yo lo conozco, ¿no? Muchos dicen, no, yo lo conozco. Ahí está. Yo conozco a Dios. No, yo soy más que usted, yo soy más adiosado, decía una amiga, ¿no? Y decía, no, que usted es más, yo estoy con Dios. Pero dice aquí, pero si alguno dice yo lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, dice, es mentiroso y no hay verdad en él. Sí, hermano. Luego quería decir. ¿Alguna pregunta, hermano, hermana? Bueno, justo Sí, hermano Marcelino, a ver, participen, hermano. en esta versión Straubinger dice lo siguiente, quizás un poquito más aclara. Y en esto sabemos si le conocemos, si guardamos sus mandamientos. 4. ¿Quién dice que
le ha conocido y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Muy bien, ahí está, hermanos, pues esa versión también similar a esta, ¿no? Dice, pero si alguno dice, yo lo conozco y no obedece, mira la palabrita ahí, no, no obedece, hermanos, no obedece. Esta palabrita también, no obedecer. No obedece sus mandamientos. Entonces aquí no concluye, ¿no? Y dice, esa tal persona que dice que conoce a Dios, pero no obedece sus mandamientos, tal persona es un mentiroso, dice aquí. ¿Qué cosa es un mentiroso? Ahí está, hermanos. Es un mentiroso. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo estoy diciendo que conozco a Dios, pero no estoy obedeciendo por los mandamientos de Dios, entonces vengo a ser un mentiroso. No importa que sea un pastor de la iglesia, ¿no? Muy conocido, que predique bonito, ¿no? Pero si no obedezco a los ojos de Dios, ¿ah? No a los ojos de las personas, porque al final de cuentas, pues justo es pues nuestro Señor, ¿no? No es las personas, ¿no? Podemos equivocarnos juzgando a nosotros. Entonces, ahí está Dios lo que dice, ¿no? Y no hay verdad en él, dice, ¿no? En esa persona desobediente, no hay verdad en él. De boca podrá decir, ¿no es cierto? De boca podrá decir. Entonces, en cambio dice, ¿no? Aclara todavía. Si uno obedece su palabra, en él se ha perfeccionado verdaderamente el amor de Dios. O sea, aquí dice, si uno obedece su palabra, hermanos, obedecemos su palabra del Señor, entonces, aquí en esta vida, ¿no? Del obediente, se perfecciona verdaderamente el amor de Dios. Ahí se manifiesta el amor. Automáticamente, el amor de Dios ahí se manifiesta. Y de ese modo sabemos que estamos unidos a Él. Esa es la única forma de saber que estamos unidos a Él. El amor de Dios se manifiesta en nuestra vida, pero en base a la obediencia a los mandamientos de Dios, ¿no? Y el que dice que está unido a Dios, si decimos que estamos unidos a Dios, no aquí, unidos a Dios, hermanos, si decimos que estamos unidos a Dios, debe vivir como vivió Jesucristo. O sea, nuestra vida debe ser así como vivió el Señor Jesucristo. Aquí ya claramente indica, ¿no? Que en la práctica tú tienes que demostrar, no solamente decir. Podemos hablar de boca, ¿no es cierto? Decir que somos cristianos, pero si no estamos viviendo como nuestro Señor Jesucristo, entonces eso desdice, o sea, borra, ¿no? Esas palabras que decimos, ¿no? Entonces fácilmente uno se da cuenta, ¿no? Incluso cuando, humanamente, observando también, ¿no? Un predicador puede hablar maravillas, pero ¿qué pasa si rechaza los mandamientos de Dios y enseña que no hay que obedecer los mandamientos de Dios? ¿No? Que está rompiendo los mandamientos de Dios, no desconoce los mandamientos de Dios. Esa Bueno, persona justo no. Sí, sí, hermano. es bueno también recordar y analizar qué papel cumple la ley en el plan de salvación. El guardar los mandamientos no salva a nadie. No Ujú, guardamos la ley para salvarnos. ujú. Guardamos la ley porque amamos a Dios. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. No dijo, si quieres salvarte, guarda los mandamientos. Porque si así fuere, entonces ya habría otro camino para llegar al cielo, regresar al cielo guardando mandamientos. Y eso no es el plan de Dios. El plan de Dios, el de guardar mandamientos, es mantener a la iglesia viva, cerca, sí. Los que hacen la voluntad de Dios son obedientes. Ejemplo de personas que fueron muy obedientes. Por ejemplo, Abraham. Se le dijo, sal de tu parentela y te daré una tierra de donde fluye leche y miel. Y salió de Ur de los Caldeos. Sin saber a dónde iba, él iba a tientas, porque sabía a quién está obedeciendo. Y Dios le llama el padre de la fe.
Por lo tanto, nosotros al guardar la ley no estamos queriendo salvarnos. Muchas personas nos tildan, ustedes son, ¿qué nos dicen? Nos dicen como legalistas, porque guardan la ley. ¿Piensan ustedes ser mejor que Jesús para guardar la ley? Y esto no es así. Nosotros somos simplemente obedientes. En Apocalipsis dice, aquí está la paciencia de los santos. No nos decimos nosotros somos los santos, no. Dios lo califica de esa manera al pueblo obediente. Santiago mismo dice, ¿de qué sirve a tu hermano? Ve en paz y caliéntate. Si no le das alguna ropa para que se caliente, la fe sin obras es muerta, dice. Entonces nuestra obediencia a la ley de Dios simplemente es porque amamos a Dios y nuestra relación está con Dios. Muy bien, hermano. Gracias. Gracias, gracias. Muy bien. Hermanos, como comenta nuestro hermano Marcelino, yo estoy tratando de dibujar acá, hermanos. Para el cristiano, la ley de Dios es simplemente como un espejo, ¿no es cierto? Tiene un propósito la ley de Dios. La ley de Dios no salva a nadie salva, ¿no? Entonces, o incluso la obediencia misma, ¿no? En este caso, hermanos, la ley tiene el propósito, o ¿para qué sirve? Uno se pregunta, ¿para qué es la ley? Simplemente para que veamos nuestra condición espiritual. Cuando uno se mira en el espejo, se ve si su cabello está peinado, o está sucio su rostro. Entonces, para ver su condición, cómo está, ¿no? En este caso, el aspecto físico, ¿no? El espejo físicamente hablando. Pero la ley es un espejo espiritual, que cuando nos vemos ahí, nuestra espiritualidad, cuando dice no tendrás otros dioses delante de mí, pero para mí otra cosa es lo primero, no es Dios, sino otras cosas. Entonces quiere decir que mi condición espiritual está mal, pues estoy mal, estoy en pecado, estoy apartado de Dios, y como la ley dice, ¿no? La paga del pecado es la muerte, pues, ¿no? Entonces, me condena la ley. La ley simplemente me está describiendo mi estado, mi condición, cómo estoy. O si dice, por ejemplo, no levantar falso testimonio contra tu prójimo, pero yo estoy mintiendo, ¿no? Entre broma y bromas. Y pues mi condición está mal, pues está mal. O sea, estoy perdido, muerto en mis pecados y mis delitos, como dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué debo hacer, hermanos? Cuando uno ve su rostro sucio, con el espejo no te lavas la cara, pues el espejo no te va a limpiar la cara. ¿Qué tienes que hacer? Esta ley, dice, es un símbolo también de como si fuera un guía o una nodriza, una persona que sirve a un niño, digamos, en la casa, le lleva a su colegio, Un le ayo. guía. Un ayo, ¿no es cierto? Entonces la ley es como un ayo que te señala y te dice, mira, ¿te has visto tu condición que estás mal? Ahora Nos quieres lleva a limpiar tu Cristo. pecado, entonces te dice que vayas a dónde, hermanos. Entonces dice, anda a dónde, hermanos, a Cristo. Entonces ahí te dice, no, a Cristo. Entonces aquí, o sea, como ha derramado su sangre en la cruz del Calvario, hay provisión para. Bueno, en este caso, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, recuerden que está en el santuario celestial, ¿no? Está intercediendo por nosotros. Voy a poner con santuario, en el santuario celestial, así. Entonces, ahí está nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida por nosotros. Entonces, vamos a Él, ¿no? Entonces, a Él voy a dibujar aquí, digamos, una persona, digamos, así, ¿no? Bueno, ahí ya, digamos, está arrodillado, ¿no? Bien. Y le pide pues al Señor Jesucristo perdón, ¿no? Que le pueda limpiar el pecado. Entonces ahí encuentra pues limpieza, hermanos. Salvación, justificación, todo está en Cristo, pues, ¿no? Aquí está Cristo, Cristo, ¿no? Entonces, hermanos, el que limpia de pecado es Cristo, ¿no? Él es el que limpia, Él es el único que salva, no es la ley de Dios. La ley de Dios tiene una sola función de hacer ver
la condición, el estado, ¿no? Espiritualmente hablando, porque la ley es el carácter de Dios. O sea, es el carácter de Dios. O sea, ve cómo, respecto al carácter de nuestro Padre, cómo está nuestro carácter. Si estamos mal, pues, entonces la ley misma nos señala, dice, anda de Cristo y Él te va a perdonar tus pecados, te va a limpiar. Y es así, ¿no? El que limpia el pecado, pues es la sangre de Cristo, es Cristo, hermanos. O sea, a Él acudimos. La ley entonces tiene solamente una función, un objetivo de hacernos ver la condición espiritual, ¿no? Entonces, el que va a conocer a Dios es aquella persona que también en este caso, pues, está de acuerdo a los mandatos de Dios. Hermanos, a ver, vamos a ir a la lección. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, participe, hermano. Voy con la lección, hermanos, ¿ya? Con la lección, dice así. La lección de escuela sabática dice así. Según Pablo, hermanos, pregunta, ¿qué hizo Cristo con la ley de los mandatos y ordenanzas? Miren lo que dice. ¿Qué hizo Cristo con la ley de los mandatos y ordenanzas? ¿Por qué lo hizo? Dice. Vamos a leer el texto bíblico, Efesios 2, 14 y 15. Justamente estos son los versículos que no se interpreta correctamente. De eso estamos hablando, hermanos. Dice, porque Él, o sea, Jesucristo, hermanos, es nuestra paz. Recordemos eso, hermanos. Él, Jesucristo, por ejemplo, también es nuestra vida. Es la vida. Jesús mismo dijo, yo soy la vida, yo soy la resurrección. También Él es nuestra justicia, ¿no? Entonces, Él también, ¿no? El Señor también, ¿no? Es nuestra paz. Ahí está la palabra de Dios. Él, Jesucristo, el Señor, es nuestra paz. ¿Necesitamos paz, hermanos? Claro que necesitamos paz en un mundo en conflicto. Vivimos en un mundo en conflicto. Necesitamos, hermanos, pues necesitamos paz, ¿no? Y el Señor es el que dice, yo soy vuestra paz. Él es nuestra paz. No la paz que el mundo dice, proclama, no, hermanos, paz, paz, dice. Incluso es una señal, hermanos, de la segunda venida de Jesús, que el mundo va a decir paz, 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 pero va a venir destrucción repentina, hermanos. Va a venir el Señor Jesucristo de un momento a otro. Porque la paz de esta tierra no es paz de verdad. La paz viene del Señor Jesucristo. Él es la paz, porque Él es nuestra paz. De ambos pueblos hizo uno, refiriéndose a los judíos y a los gentiles, ¿no es cierto?, que estaban enemistados. Y en todo aspecto también, hermanos, ¿no?, que uno necesita paz en toda situación en la cual esté viviendo hoy día. Entonces Jesucristo es la paz, derribando la pared intermedia de separación. O sea, ahí en ese contexto está hablando, hermanos, mira, de esa enemistad y que cómo derriba esa pared que había, ¿no?, de enemistad entre judíos y gentiles. Y aquí tiene la palabrita, hermanos, aboliendo. Miren aquí, aboliendo. ¿Qué cosa es abolir, hermanos? Abolir. Abolir, o sea, anulando, abolir vendría a ser, ¿no es cierto?, haciendo, no, una aclaración, ¿no? Eso, cuando uno ve el diccionario, pues ahí va a encontrar, ¿no?, que ahí va aclarando las cosas, qué cosa no está correctamente entendido, ¿no? Y se aclara, pues, ¿no? En su carne dice, aboliendo, y dice aquí en su carne. O sea, esa enemistad de la cual está hablando, que no hay paz. Entonces, ¿qué hace para que haya paz el Señor Jesucristo? Entonces va a derrumbar todo eso, abolir en su carne, hermanos. Eso en primer lugar está en su carne, hermanos. ¿Cómo es que eso lo hace? Prácticamente la enemistad, hermanos, podríamos asemejarlo al pecado, ya el pecado, ya que genera enemistad, el pecado, ¿no? Separación, discusión, peleas, ¿no? Ya. ¿Y cómo es eso, hermanos, que va a abolir en su carne? Es que Jesucristo, físicamente, Él murió en la cruz del Calvario, hermanos. Y al estar muriendo, está pagando justamente por todos los errores de los judíos
y de los gentiles, de todos. Está pagando por todos nosotros, por nuestros pecados. En su carne lo ha hecho, con su carne, como ser humano, como hombre, como nosotros, ¿no es cierto? De carne y hueso. Entonces, aboliendo en su carne las enemistades. Podría yo decir todos los pecados, ¿no es cierto? Acá, las enemistades. De eso está hablando, hermanos. Y aquí viene esta palabra, la ley de los mandamientos, ¿no? Se entiende, ¿no? Que también está aboliendo la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Entonces aquí la interpretación de muchos, diría hermanos cristianos, ¿no? De que aquí dicen, ¿no? Ellos, de que ahí está diciendo que lo ha abolido Dios, la ley de Dios, o sea, los 10 mandamientos de la ley de Dios lo ha abolido, pues ahí está. No sé, porque entonces de ahí que no obedecen los mandamientos de Dios. Hay muchos grupos cristianos que se dicen ser cristianos, pero lo han anulado por los 10 mandamientos. Entonces, y viven que solamente dice la gracia, la fe, eso es lo que vale ahora. Entonces, así que ahora tú puedes tener varios dioses, tú puedes eh, guardar otro día, no el sábado, sino puedes guardar domingo, puedes guardar otro día, puedes adorar a Dios a través de imágenes, puedes levantar el nombre de Dios en falso. O sea que ahora tú puedes sacar la vuelta a tu esposa. O sea, hoy en día muchos dicen ser cristianos, ¿no? No, el amor también se manifiesta entre, si se casan hombre con hombre, dicen, ahí también está el amor de Dios. Y así está, hermanos, la cristiandad hoy en día. Entonces se han generado grupos cristianos al gusto de las personas, a su gusto, ¿no? Entonces uno busca una iglesia cristiana a su gusto. Este me gusta, ¿no? Este me permite, a mí me dice, yo puedo tomar, puede ser todas las cosas, puede ser pecado, sí, pero no. Puede tener, si le gusta tener varias mujeres, se encuentra una iglesia cristiana que le permite que dice, no es, no, sí puedes tener varias mujeres, sí, pues sí, Salomón también tuvo 1000 mujeres, así que tú también puedes tener. O sea, hay iglesias cristianas así, al gusto de las personas. Entonces, hermanos, esta palabrita, ¿no? Que dice, abolió, ¿no es cierto? El Señor esa enemistad en su carne. Y también dice, abolió, pues no, está la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Entonces, ahí es donde se está interpretando de esa manera. Muchos grupos cristianos lo interpretan así. Por eso no les interesa obedecer los mandamientos de Dios. Y todavía dice aquí la palabra para crear en sí uno mismo. O sea, si se busca una unidad, crearla aquí. A veces uno piensa, no, vamos a hacer la unidad. No, a nivel mundial están tratando de ser una unidad, pero desobedeciendo los mandamientos, bajo la bandera, por ejemplo, de el pretexto, ¿no? De la contaminación ambiental, de que la familia está mal, pero levantan un mandamiento, vamos a generar un día de la familia que va a ser el domingo, que esto va a descansar la tierra el día domingo. Entonces, pero la Biblia dice el mandamiento, el cuarto dice que es el sábado, el día de descanso, no el domingo. Entonces, así van levantando esa bandera para ese conflicto que finalmente va a suceder, pues, ¿no? Y así, hermanos. Entonces, eh, la unidad que Dios hace, hermanos, pues es en base a la obediencia a sus mandamientos, no a la desobediencia. Eso es lo que quería, pues, inicialmente, ¿no? Que se aclare de que el que dice que conoce a Dios pero no obedece sus mandamientos, el tal es mentiroso. La verdad no está en él, dice. Entonces nuestro mismo Dios dijo, no, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, esa es mi madre, esos son mis hijos, esos son, o mis hermanos y mis hermanas. Así dice el Señor Jesucristo. Entonces, eso es importante, ¿no, hermanos? Entender. Entonces, para crear en sí mismo, dice, de los dos, un solo y nuevo hombre. Así que la unidad, hermanos, se hace por la obediencia a los mandamientos de Dios. Jesucristo hace todo, hermanos, y la unidad viene pues por la obediencia. ¿Qué pasaría pues en un matrimonio también si uno se casa, no?
eh, con otra persona que, si es uno cristiano, obedece todos los mandamientos de Dios, pero se casa con una persona que se dice ser cristiana de repente, pero que no obedece los mandamientos de Dios, no va a haber pues, unidad, hermanos. Jamás va a haber unidad, va a haber pelea. Y los hijos van a estar en medio de esa pelea, mientras el esposo va a querer ir, ¿no? El sábado, como dice Dios a la iglesia, entonces el esposo de repente va a querer ir el domingo. No, el domingo yo quiero ir, y entonces los hijos no van a saber dónde voy, al sábado o al domingo. Y así, en todo, ¿no? Ahora, el esposo de repente le gusta tomar, beber, fumar, vivir en las costumbres, bueno, y la esposa no es consagrada a Dios, y entonces, y ahí los hijos no saben qué hacer, ¿no? O la esposa le gusta la discoteca, las fiestas, ¿no? Esas cosas. Y el esposo es fiel a Dios. En medio de esos encuentros, no hay unidad, pues peleas todos los días, discusiones, no hay comprensión. Comprensión hay cuando los dos, pues esposo y esposa, obedecen los mandamientos de Dios. O sea, esto es importante, ¿no? Creer en el Señor es importante y ese creer se manifiesta a través de la obediencia a sus mandamientos. Y si el diablo está airado contra los cristianos es porque obedecen los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Eso es importante entender, hermanos. El conflicto se suscita allí. El enemigo es el diablo, ¿no? Probablemente aquí Pablo está aludiendo a la barandilla o cerca. La lección en su comentario nos dice como que había una cerca, una barandilla que rodeaba el atrio israelita en el templo de Herodes, con su amenaza de muerte, ¿no? Habría, ¿no? Seguramente en ese tiempo también, ¿no? Que no se les permitía, pues, a los gentiles, ¿no? Acceder, ¿no? Ahí al atrio del templo, de repente los gentiles debían estar afuera nada más. Bueno, pero lo que sí sabemos es de que Dios escogió una familia, la familia de Abraham, de ahí viene su hijo Isaac, Jacob, las 12 tribus, Israel, y Dios se dio a conocer en ese pueblo. Su palabra dio a conocer. Y de esas 10 tribus también, pues se mantuvieron solamente 2 tribus, ¿no? Fieles. Los demás se fueron al mundo, pues a las costumbres del mundo, los samaritanos. Y prácticamente los judíos nomás permanecieron fieles. Pero cuando viene su Salvador, el Señor Jesús lo desconoce. Ese es el problema también, porque se malinterpreta la palabra del Señor. Los mismos judíos supuestamente estaban obedeciendo los mandamientos de Dios. El Señor Jesucristo les aclaró, incluso respecto al día sábado, les aclaró bastante que por qué Dios ha hecho el sábado y que era Él el Señor del sábado. Hizo milagros en el sábado para hacerles entender que el sábado no es una carga, no es peso que tenían que llevar, una obligación, no, sino era para la felicidad del hombre ha creado el día sábado. Entonces, eso les hizo ver, ¿no? No es que les ha dicho que ya van a desobedecer el sábado, lo anula el sábado, voy a poner domingo. No. Si él hubiese dicho eso, no hubiese obedecido el sábado al Señor Jesucristo, hubiese pecado y hubiese muerto, pues él mismo, ¿no? Por su pecado, ya no por nuestro pecado. Entonces él aclaró el Señor Jesucristo, se ha dicho no matarás, pero yo os digo, dice, y el que dice tonto a su hermano ya es condenado por la ley, porque está matando con una palabra. Se ha dicho no cometerás adulterio, pero yo os digo, dice, ¿no? Si uno mira a una mujer y desea en su corazón a esa mujer, ya ha cometido adulterio en su corazón, o sea, aclara los mandamientos, ¿no? El fondo de los mandamientos, o sea, no es un asunto solamente literal, palabra, ¿no? Sino es un asunto del corazón mismo, ¿no? Es profundo, ¿no? Todo ello. Entonces, hermanos, ahí está. Pablo imagina que este muro entonces se derrumba y que a los gentiles se les otorga pleno acceso para adorar a Dios. Está en ese sentido, ¿no, hermanos? De que este pueblo gentil no tenía prácticamente acceso, ¿no? A las cosas de Dios. El pueblo judío tenía todos los privilegios, los consejos de Dios, pero mal interpretaron, pues, hermanos.
y ellos empezaron a separarse, a odiar prácticamente y a pelearse, ¿no? Los gentiles. Hoy en día, pues también siguen la pelea. En el Medio Oriente siguen peleándose, ¿no es cierto? Como ya la profecía decía, ¿no? Los hijos de Israel. Mantendrían esa pelea, ¿no? Hasta el final. Pero derrumba pues el Señor Jesucristo con su muerte, porque muere por los judíos y que también muere por los gentiles, por todos muere el Señor Jesucristo y derrumba en su carne, paga, ¿no? Por los pecados de unos y de otros hermanos. Ahí está, hermanos, entonces aquí dice Efesios 2:18, que por él, o sea, por Jesucristo, los unos y los otros tenemos pues entrada por un mismo espíritu al Padre. Dice el comentario, la cruz remueve cualquier muro como este. Así es. Entonces, este símbolo, hermanos, importantísimo, ¿no? La cruz, porque Jesucristo en la cruz pagó nuestros pecados. Entonces, así se remueve cualquier muro que esté. O sea, por ejemplo, en la familia también, hermanos, entre esposo y esposo puede haber o sea, desencuentro, diremos, ¿no? O una pelea, algo que les está separando. Entonces, hermanos, si Cristo entra en esa familia, se resuelve ese desencuentro, se arreglan los problemas, se piden perdón y todo se reconoce, porque si no, hermanos, si no estuviera ahí la ley de Dios, no se pusiera en alto la ley de Dios, jamás no se resolvería ningún problema, pues, hermanos. No puede estar la mentira ahí latente, ¿no? O escondida, ¿no? Uno tiene que ser sincero y decir, sí, y yo he cometido este error, he roto yo esto. Hay perdón, pues hasta la misma persona, seguramente cuando ve que su pareja reconoce todos sus errores, se nota que está arrepentido. Entonces, la misma persona hasta perdona, pues uno, ¿no? Pero cuando se está escondiéndose las cosas así y trata de justificar acá, no puede haber, pues, perdón, hermanos. No puede haber reconciliación también. Bueno, la cruz remueve cualquier muro como este, dice Pablo, porque allí aprendemos que estos dos pueblos, judíos y gentiles, son realmente uno. O sea, lo que hace Dios, el Señor, en la cruz del Calvario, muriendo en la cruz con los pecados, pues resuelve el problema de enemistad que había también entre judíos y gentiles. Algunos creen que Efesios 2, 14 y 15, que es lo que hemos leído, enseña que la cruz abolió o anuló los 10 mandamientos. Pero eso es falso, hermanos, incluyendo el mandamiento del sábado. Muchos grupos cristianos hay que no guardan el día sábado. Pueden estar guardando los 9 mandamientos, pero el cuarto mandamiento pues no lo guardan. No, eso es para los judíos, dicen, ¿no? Bueno, pero el sábado pues Dios lo ha creado en la creación para Adán y Eva. Dios lo ha creado como señal, como distinción también de reconocimiento de que Él es Dios y que sus hijos son, que obedecen, ¿no? Es una señal. Entonces, el sábado es para los hijos de Dios, ¿no? Para el pueblo de Dios. Y nosotros, Hermano Justo, pueblo. buenos días, hermanos. Buen día, hermano Elías. A ver, una pregunta. ¿Los 10 mandamientos de la ley de Dios eran solo para el pueblo de Israel o era para todo el mundo? Es una pregunta, ¿no? Que Claro. muchos creen que solamente eran para los judíos. Entonces, veamos, ¿cuál era el propósito? El propósito desde el principio, el propósito de Dios. ¿Solamente era para salvar a los judíos, a los israelitas, o era para toda la humanidad? Desde el principio. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Elías. A ver, pueden responder esa pregunta el hermano Elías. Bueno, justo. Hermano Marcelino, a ver, responde esa Muy pregunta. buenas las preguntas. Así tienen que preguntarse. Antes de esa pregunta, yo me hacía cuando ustedes decían aboliéndolo, aquellos decretos expresados en mandamientos, me lleva a Colosenses 2:14. Ahí dice también,
aquellas cosas que eran contra vosotros, clavándolo en la cruz. Entonces nos enseñan de que el sábado ha sido clavado, están ustedes guardando una ley que ha sido clavado. Y para responder eso, vamos a Deuteronomios, capítulo 31, versículo 19, dice: ahora pues escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en la boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Y Colosenses 2, 14 dice: aquellas cosas escritas que estaban contra nosotros. Luego el capítulo 31, versículo 26 dice: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Entonces Moisés ha mandado a escribir todo el capítulo 31 como una poesía que esté contra el pueblo de Israel, porque ellos iban a dejar a Dios, iban a ir tras otros dioses y estaba allí escrito esa ley. Ha sido colocado al lado del arca del pacto. Ese fue lo que fue clavado en la cruz, porque dentro del pacto estaban los 10 mandamientos y eso es eterno, representa el carácter de Dios. Ahora bien, la pregunta del hermano dice: ¿ha sido dado para los judíos? No, porque en Génesis 2, 1, 2 y 3 dice que Dios dio como ejemplo de obediencia, ¿no? El séptimo día lo guardó, lo santificó y lo declaró santo, ¿no? Reposó ese día. Ese día no había ningún judío, ningún israelita. Jesús mismo dice que el sábado fue hecho por causa del hombre, no dice por causa de los judíos. El hombre quiere decir en forma genérica a toda la humanidad. Entonces está muy clarito eso, hermano. muy bien, hermanos. Sí, pues, hermanos, es ¿No nos que costó? Dios, sí, hermana Mónica, Bueno, dígalo. quisiera añadir algo más a lo que había dicho nuestro hermano Marcelino. Hay un versículo en Deuteronomio 4:6 y es referente, primero se le dan los estatutos, los mandamientos a los israelitas y dice algo que es súper importante, que era lo que yo decía en un comienzo, que los israelitas debían ser una influencia para el mundo. Dice en Deuteronomio 4, versículo 6, así que guárdalos y ponedlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Eso era lo que quería Dios que hicieran ellos, que ellos reflejaran, ¿cierto? Al cumplir los mandatos de Dios, esto hacia los demás y que los demás vieran, ¿cierto? Cómo el Señor los cuidaba, cómo ellos prosperaban al guardar estos mandamientos. Ahora bien, nosotros en el mundo dice: oye, no debes matar. ¿Cómo sabes que no debes matar? ¿Dónde dice eso? Oye, no está bien cometer adulterio. ¿Cómo lo sabes? O sea, todo el mundo tiene perfectamente claro que no debe matar, que no debe adulterar, que no debe levantar falso testimonio, que debe honrar al padre y a la madre. Saben que existen esos mandamientos. ¿Y por qué no el cuarto mandamiento que está allí mismo? Entonces, ¿cómo se abolió la ley? Entonces ya puedo matar, entonces ya puedo hacer lo que quiera. No, solamente ahora puedo, es como se llama, y respetar el día sábado porque ya no está. No, la ley es para siempre, la ley es eterna. Los salmos, en todas partes de los salmos dicen que la ley es eterna, es una delicia. Entonces, no debemos marcar a uno por sobre otros como si fueran mejores o como si ya estuvieran abolidos. La ley es única, es una y es eterna. Amén, amén, hermanos. Muy bien, hermanos, sí, pues Hermano, ahí está. justo, Hermanos, sí, hermanos, sí, hermano. sí es correcto que la ley es eterna, pero también hay que tomarlo en cuenta que la ley no lo podemos literalizar o de repente cumplirlo letra por letra, así como está escrito, porque lo más importante es el fundamento, el principio en cada mandamiento.
Porque cuando dice, por ejemplo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, eso implica de que el marido de su prójimo puede codiciar y no es pecado. No, no es cierto, está generalizando, ya sea para el varón y para la mujer. O de repente también trabajarás 6 días y el séptimo día descansarás, pero si yo trabajo 5 días y algunos descansan también 2 días, ¿no? Ya es pecado. Por eso es que, hermanos, a lo que el principio es que se tiene que descansar el sábado, así sea, así trabaje 5 días, 4 días. Entonces, en ese aspecto también es como ejemplo nomás donde que pone ahí que no codiciarás el buey, tu burro, o bueno, porque para esos días eran, ¿no? Estaba relacionado, vinculado. Entonces, pero el principio es fundamental, ¿no? De robar o de codiciar, ¿no? En general, todo ello. Bueno, gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, hermanos, por su participación. Muy bien, hermanos, ahí está, pues, no está aclarando. Y justamente en la lección, hermanos, va aclarando este asunto. Va haciendo ver que el apóstol Pablo, en su mente, él escribiendo, inspirado por Dios, no está anulando los 10 mandamientos de la ley de Dios. Como dice aquí, vamos a ver, aquí dice, ¿no? Vamos a ver, me quedé por aquí. Sin embargo, dice en Efesios, Pablo demuestra un profundo respeto por los 10 mandamientos como un recurso para desarrollar el discipulado cristiano. O sea que Pablo respetaba los 10 mandamientos, lo practicaba los 10 mandamientos. No, no, por eso hay cita en el 5.º mandamiento, por ejemplo. Estamos en Efesios. Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3. Entonces, habla, por ejemplo, del 5.º mandamiento, Pablo, inspirado por Dios. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Dice, para que te vaya bien. Miren, el apóstol Pablo está diciendo esto, pero ya estaba escrito en la Biblia, pues el mandamiento. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea, honra a tu papá y a tu mamá. Ese es un mandamiento con promesa, les está recordando. Para que te vaya bien y seas de larga vida y sobre la tierra. Eso les dice a los de Éfeso, a los hermanos de Éfeso, hermanos. Le están diciendo, honre a vuestro papá, a vuestra mamá. No. Este es un mandamiento con promesa, está recordando. Alude también, hermanos, a otros mandamientos. Por ejemplo, al 7.º, que está en Efesios 5. Vamos a ver, ahí dice así. Dice el apóstol Pablo, no, pero fornicación y toda inmundicia y avaricia, y aún, ni aún se nombre, dice, entre vosotros como conviene a los santos. Hermanos, lo que se hace en el mundo, la fornicación, o sea, es sacar, o sea, usar el sexo fuera del matrimonio, como es que no son casados, ¿no es cierto? Entonces, pero se está usando pues el sexo así, los jóvenes usan a diestra y siniestra, solamente la gente hoy en día dice, cuídate nada más con el preservativo y eso, no, no. Eso ya es pecado, ¿no? Pero fornicación y toda inmundicia, inmundicia, pues hermanos, cosas también pues, ¿no? Negativas, cosas malas, sucias, ¿no? Comparado con la pureza del Señor Jesús, ¿no? Y avaricia, él está pensando en dinero, en dinero, en dinero, todo para mí, nada para compartir, ¿no? Entonces ahí está el avaro. Ni aún se nombre, dice, ni siquiera esas cosas se deberían nombrarse, dice, entre nosotros, como conviene a los santos. Porque si vamos a estar hablando de ese tema, dice, pues seguro nuestra cabeza se va a ensuciar. Pues. Ni palabras deshonestas, dice, ni necedades, ni truanerías, hermanos. ¿Ah? Las palabras que hablemos no deben ser deshonestas, hermanos. O sea, ni necedades, tonterías, ¿no? Truanerías, o sea, engaños, robos. No convienen, pues, hermanos, sino antes bien acciones de gracias. Más bien hablemos de las cosas grandes que Dios hace, ¿no? Acciones de gracias. Porque sabéis esto que ningún fornicario, miren lo que dice, hermanos, el apóstol Pablo. El mandamiento dice, ¿no? No fornicarás o no cometerás adulterio. Porque sabéis esto que ningún fornicario o inmundo o avaro, que también es servidor de ídolos, o sea que somos idólatras y somos fornicarios, inmundos, avaros. Eso es un servidor de ídolos. Tiene, dice, no, o sea, ahí dice ninguno, ¿no?
tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, el fornicario, el inmundo, el avaro, pues es idólatra y no tiene pues parte en la herencia en el cielo. No va a ser salvo, no va a ir al cielo. Ningún fornicario va a entrar en eso, ningún inmundo. Pero si hasta acá uno de repente ha estado cometiendo eso, está escuchando el mensaje y dice, ¿qué hago? Entonces simplemente como dice el Señor Jesús, mira, no te condeno, pero ya no forniques, ya no seas inmundo, ya no seas avaro, ¿no? O sea, seamos obedientes más bien a los mandamientos de Dios, ¿no? Entonces, ¿Qué es este arrepentirnos, ¿no? inmundo, hermano? Justo, buenos días. ¿Qué cosa es este Muy bien. inmundo? Inmundo. A ver, hermanita, por favor, ayúdenme, miren el diccionario para dar una respuesta aquí a nuestro hermano. ¿Qué cosa es inmundo, hermanos? Inmundo, ¿no? Inmundo. Y relacionado, ¿no? En la parte espiritual, ¿no? Inmundo. Mientras van viendo el diccionario, yo voy leyendo ya qué dice aquí. Nadie os engañe con palabras vanas. Ahí está, hermanos. Esto es importantísimo. Hermano José, Nadie os disculpe. engañe. Sí, por favor, La hermano. palabra de antes era que es muy indecente o impuro. Indecente, impuro, ¿no? Impuro, inmundo. O sea que, por ejemplo, vamos a la iglesia indecente y vamos a bromear, estamos dentro del templo, estamos jajaja, riéndonos, contando chistes dentro del templo, ¿no? Indecentes, inmundos, ¿no? O sea, lo tomamos a broma las cosas de Dios, eso no, inmundo, ¿no? Inmundo. No hay esa reverencia, ese respeto a Dios, ¿no? Así más o menos yo lo entiendo así, ¿no? Bueno, pero continúa aquí, hermanos, dice, nadie os engañe con palabras vanas. Hay tantos que predican por el internet, hermanos, pero dice la palabra de Dios, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por estas cosas vienen, hermanos, los juicios de Dios sobre los hijos de desobediencia. Miren, está diciendo hijos de desobediencia, hermanos, esta palabra. Desobediencia. No seáis, pues, compañeros de ellos. ¿Por qué? Porque hemos sido, dice, tinieblas, pues, más ahora somos, ¿qué cosa? Luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ahora, si yo estoy trabajando en una institución y me dicen, bueno, tienes que entrar pues aquí, mira, vamos a construir tal cosa, necesitamos un presupuesto y entonces este contrato lo vamos a dar a tal empresa, si políticamente de repente, entonces ya tienes que firmar acá, te dicen ya, entonces tú ahora dices, no, pero eso es ilegal, se tiene que hacer pues, una licitación, todo así correctamente. No, 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 si no, pues no hay trabajo. Entonces, hermanos, aquí ¿cómo tú siendo cristiano, vamos dándonos cuenta que está mal eso, vamos a seguir allí nosotros? Entonces eso es lo que dice, nosotros los cristianos tenemos que andar como hijos de luz, decir la verdad. Si nos botan del trabajo, nos botan del trabajo, ¿qué tiene que ver? Dios es el que está bien, somos hijos de Dios. Y tenemos que andar obedeciendo los mandamientos de Dios, como todos los hijos de Dios lo han hecho. ¿Cómo vamos a nosotros pues estar desobedeciendo los mandatos de Dios, no? Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor. Y no tengáis comunión con las obras infructuosas de las tinieblas. No hay que estar en comunión pues con esas obras, hermanos, infructuosas de tinieblas, de engaños, de romper los mandamientos de Dios, sino antes bien impugnarlas. ¿Qué quiere decir impugnarlas? Si alguien me ayuda, hermanos, puede responder eso, ¿no? Nos está diciendo el Señor en esta mañana. Más bien esas obras de las tinieblas, impúgnalo, impúgnalo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? A ver. Porque torpe cosa es aún hablar de lo que estos hacen en oculto, dice. Ni siquiera debemos estar hablando de lo que en oculto están haciendo. Mas todas estas cosas cuando de la luz son impugnadas, ¿ah? Son manifestadas porque la luz es la que manifiesta todo, hermanos.
Por lo cual dice, despiértate, nos está diciendo, despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará el Cristo, dice. Sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Así, hermanos, mira, unidos, ¿no? En el temor de Dios. Esto es importantísimo, hermanos, en el temor de Dios, esta palabrita, hermanos, en el temor de Dios. Porque las cosas que hagamos en nuestro trabajo, en una institución, ¿no? O en la familia misma, miren lo que dice aquí, esto del temor de Dios. Todas las cosas que sean en el temor de Dios. No en el temor de la autoridad, no en el temor del compadre, comadre, o no sé de quién, ¿no? Sino en el Hermano temor de Augusto, Dios. Sí, hermano. pedías la aclaración sobre la palabra de impugnar. Sí, hermano. Dice, solicitar la nulidad de una decisión oponiendo razones que demuestren que es injusta o ilegal o que no ha seguido los trámites reglamentarios. Un opositor impugnó la decisión del tribunal, por ejemplo. Segundo, rechazar la validez de una idea o afirmación de otra persona mediante razones y argumentos. Es una verdad que no puede impugnarse. Eso. Muy bien. Así que entonces, o sea, que nos está diciendo que hay que impugnar más bien esas cosas que en tinieblas se hacen, ¿no? Que es la corrupción, todo hay que impugnar, ¿no? Decir, bueno, esto está mal, pues, ¿no? Por estas razones, ¿no? Impugna, dice, ¿no? No te quedes callado, está diciendo en otras palabras, ¿no? Eso, Dios, dentro de la vida cristiana, ¿no? Que tenemos. Aquí miren, respecto a eso mismo también, y vivir dentro del temor de Dios también, hermanos. Miren, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, hermanos. Ahí está, el consejo de Dios es eso. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Debe haber un respeto, ¿no? De las esposas hacia sus esposos. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como el Cristo es cabeza de la iglesia, hermanos. Y él es el que da la salud al cuerpo, hermanos. Por eso decía lo que dice ahí arriba, ¿no? En el temor de Dios, dice, sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. O sea, la esposa se sujeta a su marido en el temor de Dios. ¿Qué significa en el temor de Dios? En el temor de Dios significa, pues, hermanos, de que no se respeten los mandamientos de Dios, ¿no? Si hay alguna cosa, un abuso, no sé lo que sea, no lo que el esposo, ya yo soy cabeza y así que tienes que hacer esas cosas que te estoy pidiendo, cosas incorrectas, no es de acuerdo al mandamiento de Dios, entonces se tiene que impugnar eso. No, eso está mal. Te denuncio, dice, ¿no? Ya. Entonces, así se tiene que impugnar. Todo lo que se hace, el esposo como cabeza, dice, de acuerdo al mandamiento de Dios, a las leyes de Dios, ¿no? A lo que Dios dice. Si no se impugna, pues hermanos, no se dice, no está mal eso, no está de acuerdo. Entonces, por eso la pareja deben ser cristianos y puedan vivir de acuerdo al mandamiento de Dios, que va a haber unidad allí y armonía y felicidad. O sea, Cristo debe estar allí. Así que como la iglesia está sujeta al Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, dicen, ¿no? Siempre en el temor del Señor. Hermano Augusto, Sí, sí, hermano. quiero acotar de la palabra inmundo. Dice, o sea, sus sinónimos son sucio, asqueroso, repugnante. Entonces, dice que es una palabra griega donde dice no limpio, sin limpieza. Eso significa la palabra inmundo, hermano. Sucio, Muy, asqueroso, repugnante. Esos son sinónimos de inmundo. y pues el mismo Señor dice, ¿no? Que eh, en varias partes de la Biblia que los seres humanos somos pecadores. Nuestras justicias, dicen, nuestras justicias son como trapos de inmundicia. ¿Qué cosa es un trapo de inmundicia? Trapos sucios, ¿no? Inmundos, ¿no? Que han servido para limpiar
cosas sucias, excremento, todo, ¿no? Entonces, es trapo de, nuestra justicia es así como trapo de inmundicia. Es inmundo, ¿no? Inmundo. Entonces, el único justo es pues Dios, ¿no? Así que no pensemos justificarnos también nosotros, ¿no? Que eso sería inmundicia también, ¿no? Maridos, dice aquí, hermanos, a los esposos, dice a las mujeres que estén sujetos a sus esposos, como la iglesia está sujeto a Cristo. Ahora a los maridos dice, amad a vuestras mujeres, así como el Cristo, o Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces nosotros tenemos que amar a nuestra esposa al punto de dar nuestra vida también por nuestra esposa, por nuestra familia, ¿no? Para santificarla, el Señor dio su vida, ¿no? Para la iglesia, para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra. Para presentársela gloriosa para sí mismo, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Hermanos, aquí está haciendo alusión a el mandamiento, pues no cometerás adulterio, ¿no? De cómo debe ser la relación matrimonial entre un esposo y una esposa. Acá no está hablando de un hombre con hombre, mujer con mujer, o sea, así como hoy en día, ¿no? Ya se está el mundo, ¿no? Se ha pervertido tanto y que a través de los países más adelantados, supuestamente adelantados, ya el hogar ya está deshecho, ¿no? Porque ya no está así como dice la palabra del Señor, el matrimonio, un varón y una mujer, sino así como les gusta, los deseos de la carne, ¿no? Y entonces eso también es inmundicia. Entonces el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, dice, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, como también el Señor a su iglesia, dice, ¿no? Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos, dice, ¿no? Bueno, en este caso, hermanos, esa relación, ¿no? Cabeza, nuestra cabeza está pues, unida a nuestro cuerpo y lo que la cabeza dice al cuerpo, el cuerpo lo hace. Así la iglesia debemos estar unidos a Cristo, por no hacer las cosas separados de Cristo, ¿no? Por esto dejará el hombre al padre y a la madre y se allegará a su mujer y serán dos en una carne, dice. Los dos serán una sola carne. Este misterio grande es acerca de Cristo y la iglesia. Así también haga cada uno de vosotros, cada uno ame a su mujer como a sí mismos, y la mujer que tenga en reverencia a su marido. Esta parte es importante, hermanos. Dos cosas importantes, que nosotros debemos amar los varones a nuestra esposa. Ese es un principio muy importante, ¿no? Amar. Y la esposa debe de respetar a su esposo, es otro principio, y así se mantiene la armonía, porque Dios nos ha creado de diferentes formas. Bueno, hermanos, y ahí está el octavo mandamiento también en el libro de Efesios, o sea que el apóstol Pablo, pues, hace mención a la obediencia a los mandamientos. No es que él está aboliendo los 10 mandamientos, como malinterpretan algunas cosas. El que hurtaba dice, no hurte más, antes trabaje, pues trabaje, dice, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga que dar al que padeciere necesidad. Así que hay que trabajar, no robar, no, hay que trabajar. Entonces, no robarás, dice el mandamiento, pues no. Entonces está diciendo que no hay que robar. O sea, no está diciendo que está abolido eso, ¿no? Porque él está en el mismo libro de Efesios que estamos estudiando, ahí está hablando, haciendo alusión a todos estos mandamientos, ¿no? Y al noveno mandamiento dice, por lo cual dejando la mentira, hermanos, dice, la mentira hay que dejar, hablar verdad cada uno con su prójimo. Pues no estar deseando la mujer del prójimo, ¿no? Ahí dice eso. Porque somos miembros, pues, los unos de los otros. Y el décimo, ¿no? Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que también es servidor de ídolos, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, ¿no? Estás deseando, ¿no? Cosas que no son nuestras, pues ahí está el décimo mandamiento, ¿no? Esto concuerda con las afirmaciones anteriores de Pablo acerca de la ley. ¿Qué dice el apóstol Pablo acerca de la ley, hermanos? En Romanos 3:31, 7, 12 dice, miren, el apóstol Pablo, para que no se malentienda, ¿no? Lo que dice aboliendo, ¿no? Esa palabrita. Luego pregunta el mismo apóstol Pablo, ¿no?
Luego, deshacemos la ley por la fe. A ver, ¿qué dicen, hermanos? Miren lo que dice aquí. Luego, deshacemos la ley, anulamos la ley por la fe, abolimos la ley por la fe, hermanos, por la fe. O sea, yo tengo fe, ahora ya no tengo que saber nada con la ley de Dios. Muchos dicen, eso ya pasó de moda, dicen, ¿no? Entonces, él se responde, ¿no? Dice, luego deshacemos la ley por la fe en ninguna manera, dice, de ninguna manera. O sea, vamos a desobedecer la ley por la fe de ninguna manera, dice. Antes establecemos la ley, antes lo ponemos firme la ley, no firme. La ley es eterna, hermanos, pues así como el carácter de Dios es eterno, pues, porque ¿de dónde viene la ley? No es del corazón de Dios, no es su carácter de Dios, hermanos. Bueno, otra parte, en Romanos 7:2. De manera que la ley a la verdad, hermanos, dice, es santa. La ley es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Así que, hermanos, ahí está. El apóstol Pablo está haciendo mención. No es que él esté aboliendo los mandamientos, los 10 mandamientos, y así muchos se amparan con eso para hacer sus gustos y crean grupos religiosos cristianos a su gusto, a su manera. Y ahí están, pues, porque les agrada, ¿no? Eso, hacer lo que les gusta a ellos, no lo que dice Dios, no. Entonces, de manera que la ley, a la verdad, hermanos, la ley, los 10 mandamientos de la ley de Dios y toda ley de Dios, ¿no? Es santa, porque viene de nuestro Dios santo. Pues, el mandamiento es santo, ¿no? Y justo y bueno. Hermanos, el comentario dice, aborda el mal uso de la ley, pero honra pues la ley misma y asume su continuidad. Por lo tanto, utilizar estos versículos para abolir los 10 mandamientos, especialmente a la luz de todos los demás versículos de la Biblia, acerca de la perpetuidad de la ley, evidentemente es una mala interpretación de la intención de Pablo aquí, hermanos. Entonces está aclarando aquí, hermanos, que ese texto que hemos leído de Efesios no es que esté aboliendo los 10 mandamientos de la ley de Dios, sino eran unas ordenanzas que había que corregir eso, ¿no? Lo malinterpretaron, pues, y entonces, pues, eso había que corregir. O sea, en realidad, lo que Dios dijo era que el pueblo de Dios se conserve, no se mezcle con gentil o pagano, no se mezclaba. Y eso generó pues en ellos una barrera ya de enemistad y que lo miraban mal, pero no, Dios creó su pueblo de Israel o formó su pueblo de Israel, como ya se leyó en Deuteronomios, nuestra hermana Mónica leyó, de que lo creó a este pueblo, lo levantó a este pueblo para que sea pues una luz en este mundo. Para que la gente al mirar a este pueblo de Israel diga, este pueblo es inteligente, este pueblo es sabio. Entonces, hermanos, esto no es importantísimo, hermanos, que sepamos, ¿no? Entonces aquí dice, al contrario, dice, cualquier uso de la ley para crear divisiones entre judíos y gentiles, y especialmente para excluir a los gentiles de la plena confraternidad entre el pueblo de Dios y el acceso a la adoración, sería anatema para Pablo y un uso inapropiado del propósito divino para la ley. Ahora, en el comentario de la lección nos está haciendo alusión de que esas paredes o esa separación que crearon, ese muro que crearon, ¿no?, el pueblo de Israel respecto a los gentiles, pues eso lo derriba el Señor Jesucristo, pues, ¿no? Y eso podríamos estar haciendo nosotros con el entorno, con las personas que de repente todavía no conocen la palabra del Señor y creando un muro, ¿no?, de separación. No, no debería ser así, pues, ¿no? Deberíamos con mucho amor, a pesar de que están, por lo menos orar. De repente no le podemos ni siquiera hablar, pero hay que orar. Hay que orar por las personas, hermanos. No crear un muro, porque Dios derramó su sangre por todas las personas. La ley en Efesios 2, 14 y 15 son los aspectos, ¿no?, ceremoniales de la ley que dividían a los judíos de los gentiles, representando en la compleja frase de Pablo, la ley de los mandatos y ordenanzas, ¿no? O sea que eran, como decía nuestro hermano Marcelino, leyes ceremoniales, ¿no? Entonces que seguramente lo han malinterpretado, ¿no? Y crearon pues esos muros, ¿no?, de separación, de enemistad.
¿O es todo el sistema veterotestamentario, también dice, ¿no?, de la ley, como se lo había llegado a interpretar, acrecentar y utilizar indebidamente como una cuña para distanciar a los judíos de los gentiles? Entonces ahí está la mala interpretación, ¿no?, que ha separado, ¿no?, a los judíos de los gentiles, ¿no, hermanos? Pero ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios ahora también con nosotros nos dice, tú eres luz para el mundo. Para la gente que no me conoce, que está haciendo mal, que está robando, mintiendo, tú eres una luz. Ellos tienen que verte. Y si yo me puse a pensar, salimos a la calle, hermanos, sin hablar ninguna palabra, las cosas que estamos haciendo, la gente nos ve, somos una luz. Cedemos el asiento a una persona que debemos ceder, hermanos, entonces la gente nos mira, oye, qué bien, ¿no? Dice, porque somos cristianos, pues ayudamos a una persona, entonces hacemos las cosas que debemos hacer, entonces la gente dice, oye, esta persona es honesta, honrada, ¿no? Está devolviendo las cosas que, bueno, entonces somos una luz en lo que estamos haciendo, hermanos, en el trabajo también que uno hace, cumple con todas sus responsabilidades, entonces, oye, esa persona se queda todavía, ¿no? Y está haciendo todo. Entonces, ¿por qué? Tú eres una luz, somos luces en este mundo. ¿Qué tensiones entre los adventistas del séptimo día o entre los miembros de la comunidad cristiana en general debemos abordar y superar? ¿Por qué el amor que compartimos por Cristo debería ser suficiente para superar estas tensiones? Hermanos, pienso yo de que en base a los mandamientos de Dios, a la observancia de todo lo que dice Dios, a la creencia en Dios, en todos sus mandatos, en base a ello yo creo que, hermanos, se supera todo. Entonces, los problemas que hay en la familia entre esposo y esposo también, si Dios está allí a través de sus mandamientos, se supera todos los problemas. Cualquier problema que haya, ¿no?, de todo tipo, hasta de salud o hasta, no sé, de trabajo, todo eso se supera en base a los mandamientos de Dios. Porque si nosotros desconocemos los mandamientos de Dios, no podemos pues superar ningún problema, hermanos. Ninguno. Que Dios los bendiga grandemente, hermanos. Voy a despedirme, ya no voy a hacer la oración, hermanos, porque ya me voy con mi hijita ahí a llevarle al hospital. Oh, ya. Vamos a orar, hermanos, ¿ya? Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra, Padre Santo. Bendice a tus hijos, bendícenos, Padre Santo, y haz que nosotros podamos andar en tu camino y obedecer tus mandamientos. Danos tu Espíritu Santo, Padre, por favor. Ayúdanos. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y hasta mañana, hermanos, Dios mediante. Hasta mañana. Pagalinkama, Hasta mañana.